Llevamos ya unos cuantos días, por hacerlo simple y corto, en negativo, desde que hemos comenzado Generación Euro. Estamos esforzándonos no en darles una visión pesimista de la realidad, sino en contarles lo que hay, las cosas como son. Y para ello, y nos hemos comprometido, a diferencia de otros medios que hacen lo que pueden y viven de la caridad de quien les quiere regalar unos minutos, medios sin audiencia, que no ve nadie y que no tienen apenas influencia, básica y primordialmente por la falta de profesionalidad de quien los llevan. Aquí tenemos la suerte de que podemos contar con los mejores, con los números uno, con don Daniel Lacalle, con don José Carlos Díez, con don José Ramón Riera, con don Marcos de Quinto, que va a estar aquí mañana conmigo, con don Javier Morillas, uno de nuestros mejores profesores catedrático de Economía Aplicada, y con muchísimos más economistas que irán pasando y que irán desfilando por aquí y que José Carlos Díez nadie podrá decir que es un peligroso liberal. De don Daniel Lacalle, que les voy a contar. Nadie podrá decir que es un conspicuo socialdemócrata, porque aquí además somos plurales. Todos coinciden en señalar los peligros, o han coincidido en señalar los peligros de la economía española. En el tiempo presente, la ruina de las cuentas de la nación, que nos va a dejar este gobierno socialcomunista, las facturas impagadas y el enorme volumen de deuda que le va a dejar al gobierno entrante, al gobierno del señor Núñez Feijóo y de Santiago Abascal, seguramente a partir de muy pocas, 6, 7 semanas, en función de cómo se vayan constituyendo las cámaras legislativas y a partir de ahí, pues cómo el engranaje institucional comience a funcionar, digo, la pelota de deuda y de déficit que le van a dejar a Feijóo y a Abascal, que le van a dejar al centro derecha liberal, por tercera vez en medio siglo. Ayer lo recordábamos y hoy lo volvemos a recordar. Ya pasó en el 96, ya pasó en el 2011-2012, en las elecciones, diciembre del 2011 y primeros meses del 2012, y volverá a ocurrir ahora. Hoy he querido hacer un programa pues un poquito más en positivo. Me he querido centrar en dos aspectos concretos. Uno, en el mercado inmobiliario, y ahora os vamos a ofrecer una entrevista con Enrique Granados, que es el dueño y el creador y uno de los principales empresarios inmobiliarios de España, Caledonian. El otro día teníamos también a Jesús Gilmarín, que nos dibujaban un panorama relativamente optimista, porque cierto es, y esto lo voy a decir de la mejor manera posible para que no suene mal, para que no suene raro, que hay gente que lo está pasando muy mal, las cosas como son, pero que dinero sigue habiendo. Esto, pues, ya desde nuestras abuelas, ¿no? En fin, hay gente que sigue teniendo dinero, que sigue teniendo mucho dinero y que sigue comprando, si al sector inmobiliario nos referimos, no casas, bloques enteros, básicamente inversores extranjeros, pero también inversores nacionales. Nos va a dibujar, digo, Enrique, nuestro buen amigo Enrique, factotum de Caledonian, pues un panorama optimista para el sector inmobiliario. Y después voy a tener el gusto de presentaros a mi buen amigo. Por aquí ya pasó en alguna ocasión el año pasado. Yo he trabajado y he creado otros formatos similares a Generación Euro, otros formatos de programas económicos en otros medios de comunicación. En el pasado, Carlos Ladero también es un gran economista, es sobre todo un excelente analista de mercados financieros, que es a lo que se dedica desde hace más de 30 años, y que nos va a hablar de cómo está ahora mismo el mercado, nos va a dar la perspectiva de las bolsas. Nos va a hablar mucho de renta fija, porque no todo va a ser negativo en las subidas de tipos derivadas de un intento de contención de la inflación. Claro, la renta fija pues vuelve a ser un producto que vuelve a estar de moda porque da una rentabilidad segura, ¿no? Hace más de 20 años que no escucharéis hablar de inversiones, de renta fija. Todo era renta variable porque todo subía, bueno, quitando crisis como la del 2008, que fue brutal, y momentos pues terribles y aciagos como fue esa terrible pandemia que sufrimos durante más de 2 años. Carlos Ladero nos va a hablar también de las bondades para quien tenga la suerte de conservar algo de liquidez o unos ahorros de invertir en renta fija. Quiero decir con esto que no todo es negativo. La economía, como siempre, es tratar de hacer virtud de la necesidad y aprovechar las oportunidades, lo cual no empece, porque también Ladero nos hará un largo análisis en torno a eso, a que el 2023 todavía no va a ser un mal ejercicio, pero el 2024 y el 2025 albergan peligros. Y Carlos nos va a hablar, aquí hemos hablado mucho de macro, hoy vamos a hablar de microeconomía, de economía familiar y del bolsillo de todos y cada uno de nosotros, individuos, particulares, familias o incluso pequeñas empresas, más que pymes, pequeñas empresas. Y nos va a alertar, como digo, sobre
los peligros que efectivamente se ciernen para el 2024 y para el 2025 si no practicamos, y es la idea, por eso hoy hago un editorial tan corto, la idea que quiero que cale en vuestro ánimo, que es la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, muy demonizada por los socialdemócratas y muy cara, en términos italianos, muy querida para los economistas de más pura ortodoxia liberal. La importancia del ahorro. No escuchéis tantos cantos de sirena de que el dinerito se mueva porque eso es bueno para que se mueva la economía. Cuidado, en función de qué segmento temporal cojamos y de qué momentum, por utilizar el término latino, de la economía cojamos o nos estemos refiriendo. Si tenéis 5 euros, procurad gastar 3 o como mucho 4, y el último, si os podéis permitir ese lujo, ahorradlo porque vienen curvas. Os lo vamos a explicar dentro de unos minutos en Generación Euro. Arrancamos ya este Generación Euro del miércoles 21 de junio de 2023, mitad de la semana, y ya lo he repetido varias veces y lo repetiré alguna más. Hoy entra el verano. Adiós primavera, adiós, y preparaos porque creo que viene calentito el verano. No solo, que también, climatológicamente hablando, pero bueno, en eso es en lo que estamos. No sé si igual de caliente que va a venir este verano, al igual que el anterior, está el sector inmobiliario, pero nos lo va a decir inmediatamente nuestro primer invitado, don Enrique López Granados. Muy buenos días, buenas tardes ya, y gracias ante todo, y te pido disculpas porque llevas unos minutos esperando. ¿Cómo estás? No hace falta pedir disculpas, vamos todos muy de cabeza. Nosotros estamos igual que vosotros, un poco desbordados, la verdad. Bueno, estar Eso, desbordados, si eso se traduce en ventas y en negocio, Enrique López Granados es presidente y fundador de Caledonian, de una de las inmobiliarias pues más importantes de cuantas tenemos, y precisamente le iba a preguntar, en primer término, por eso, por cómo va el sector, pues por coger un segmento temporal, pues en estos primeros 6 meses. Está animado el sector, se nota un incremento en las ventas, corre el dinero, que al final es lo importante, porque será síntoma en un ámbito económico tan importante como el inmobiliario de que la economía no solamente no está muerta, sino que se dinamiza. Podemos darle buenas noticias no solamente al mercado, sino a nuestros espectadores. bueno, nosotros en Madrid, que es donde construimos fundamentalmente, tenemos dos promociones que se están vendiendo bien, o sea, un ritmo normal. Y lo que estamos ahora, digamos, más dinámicos es en la costa, para ventas a clientes internacionales. O sea, yo creo que en general, y en Madrid también, en general la clientela es más internacional que nacional. ¿Y eso qué es debido, Enrique? Porque se habla, bueno, esto ya es casi un tópico, ¿no? En los últimos años, mucho dinero, bueno, proveniente sobre todo de inversores venezolanos, muchos rusos también, que invierten, pues no solamente en grandes capitales como Madrid o Barcelona, sino como tú bien dices, en la costa. Hay dinero de otros puntos de Europa, dinero alemán. ¿Por qué está más animado el inversor extranjero que el inversor nacional? Es que Desde el punto de vista del neófito. yo creo que lo que ha pasado con el COVID ha sido una conmoción muy grande en nuestro sector, porque por una parte la actividad nacional no está particularmente activa, pero sí creo que en el resto del mundo, pues gracias al teletrabajo y todo esto, pues se han dado cuenta de que la gente puede vivir en España y trabajar, seguir con su trabajo en Holanda o en Bélgica o donde sea. Claro. Entonces yo creo que es muy bueno para España esto y lo estamos viendo en general, en Madrid, en Ibiza, en la Costa del Sol, en Levante. O sea, hay mucho extranjero que está dándose cuenta de que España es un gran país para vivir. O sea, yo creo que esa es un poco la salvación. Esto, en una entrevista que me hicieron hace un año, yo ya lo dije y parece que se está confirmando. Ajá.
Oye, has hablado de pandemia, Enrique, en tu organización, en tu empresa, lo sabéis bien. La pandemia, y vosotros trabajáis mucho en ese ámbito en Caledonian, la pandemia ha traído nuevas tendencias. No sé si, porque no soy un perito, un técnico en la materia, no sé si solamente en cuanto a materiales, a tipos de construcción, sino también en cuanto a tendencias, ¿no? Bueno, pues ese encierro al que fuimos sometidos. El otro día nos lo explicaba aquí Jesús Gilmarín, por cierto, ¿no? Pues nos ha hecho valorar más el tener más espacio físico, en primer lugar. Tuvimos que estar encerrados en casa durante bastantes semanas, valorar más quien tiene la suerte de tener un jardín en su casa, de tener áticos, de tener una serie de espacios que a lo mejor antes no valorábamos. Sí, la pandemia, por un lado, ha hecho consciente al comprador de que la calidad de una casa es importante, porque la gente, pues en España hemos vivido más fuera de casa que dentro, ¿no? Correcto. Y eso ha sido positivo. Luego ha sido negativo porque la verdad que la mano de obra en el sector de la construcción pues está francamente mal. O sea, da igual si estás buscando una persona para colocar un suelo de madera o un fabricante de armarios. O sea, hay un problema real para ejecutar las obras en plazo y dentro de un coste. O sea, por un lado, creo que el sector no ha sufrido en la pandemia en cuanto a demanda, pero sí ha sufrido en cuanto a capacidad de producción. Dame un punto de vista muy rápido, Enrique, de los tres pivotes, tú que eres un experto, lógicamente, y eres fundador de una de las inmobiliarias más importantes y llevas toda la vida dedicado a esto, los tres pivotes que sustentan tu sector, que serían pues el promotor, el inmobiliario y el constructor. Es decir, ¿cuáles son las perspectivas de futuro? Te he preguntado por cómo íbamos y ahora te pido que pongas un poquito las luces largas y veas hacia dónde vamos, hacia dónde va tu sector. Bueno, nosotros es que somos una empresa muy atípica porque construimos nosotros también. O sea, nosotros hacemos los 360, hacemos el ciclo completo. Ajá. Nosotros diseñamos, hacemos los proyectos técnicos y construimos. Y vendemos, o sea, hacemos promoción, construcción, todo. Es un ciclo cerrado en Caledonia. Entonces, claro, yo no puedo saber cómo funciona el sector que está, o sea, en nuestro sector, por un lado, como has dicho, están los promotores, por otro lado, los fondos de inversión, por otro lado, los constructores. Entonces, cómo interaccionan entre ellos se nos escapa un poco a nosotros. ¿Sabes? Nosotros solo hacemos nuestras obras, no construimos para terceros. En esa parte no te puedo contestar. Perspectivas de aquí a final de año en cuanto a balance, en cuanto a Nosotros cuenta de tenemos resultados. muy buenas perspectivas, muy buenas. Estamos lanzando un proyecto en la Costa del Sol, en Finca Cortesín, que es una cosa totalmente innovadora, espectacular. O sea, es un salto cuántico en el mundo de los apartamentos. Es una cosa increíble. ¿Qué Estamos zona es, súper perdona Enrique, qué zona de la Costa del en, Sol? en Casares, Ajá. en Casares Playa, hay una urbanización que se llama Finca Cortesín, que es, bueno, pues ha sido el único hotel en Condé Nast de los 100 mejores hoteles del mundo, ¿no? El Hotel Finca Cortesín. Y ahí estamos haciendo, es una cosa que obviamente los apartamentos valen 3 millones, 5 millones. O sea, no es un apartamento de 300.000 euros, pero es algo muy increíble y la verdad estamos teniendo una demanda o sea, vemos que hay gente en el mundo con muchísimo dinero que quiere, es lo mismo que pasa en Madrid, ¿no? Cuando dicen el venezolano que compra el ático de Un 15 bloque entero. millones. Claro, pero porque hay gente en el mundo con dinero. Entonces, cuando de repente vienen a España, dicen, no, es que yo no quiero una casita de 1 millón de euros o de 500.000, yo quiero un ático de 5 millones. O sea, hemos tenido un cliente que nos pide juntar 2 y 8 millones de piso. Pues muy bien, no hay problema. O sea, es un sector, quizá es un sector muy pequeño, ¿no? Pero a nosotros nos va bastante bien, Pues la hombre, sí, verdad. con Tenemos unas suerte. cuantas ventas como esas arregláis el ejercicio anual. Enrique, sé Ayer, que tienes ayer, prisa y ayer he te... estado firmando una casa de 5 millones, o sea,
La verdad que yo creo que la calidad tiene un Tiene un sector precio. ahí desatendido. Qué gusto que ojalá todos los sectores económicos funcionaran igual. Enrique López Granados, presidente, CEO y fundador de Caledonia, te envío un abrazo, muchísimas gracias y Gracias, seguiremos charlando sobre tu gracias. sector porque es uno de los que más nos interesa desde el punto de vista económico. Cuídate mucho y, como dice un buen amigo mío, feliz También, negocio, Enrique. gracias. Gracias. Saludamos ya, gracias Enrique, y también te tengo que pedir disculpas a un viejo amigo mío de muchos años al que recupero después de, pues no sé cuántos, pero bastantes meses sin charlar con él. Don Carlos Ladero, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Bueno, pues oye, Carlos, aquí estamos, estrenando un nuevo formato en Periodista Digital. Tú y yo ya hemos hecho otros dos formatos similares a este en otros Sí, medios de señor. comunicación, en un pasado tampoco tan lejano, tampoco es el Pleistoceno, en un pasado Hombre, relativamente reciente, y volvemos a coger ese banderín en Periodista Digital para no solamente apostar por la información política bueno, pues el estar ahí pegados al día a día de la política, sino prestar la atención que merece a la economía en sus múltiples bueno, pues vertientes, ¿no? No derivadas. solamente a la macro o a los mercados financieros, también, como acabas de ver, al inmobiliario. El otro día nos acompañaba aquí Jesús Gilmarín y habitualmente, bueno, pues le prestamos atención al panorama general con nuestro buen amigo, que es uno de nuestros principales pivotes, Daniel Lacalle, también José Carlos Díez, también José Ramón Riera. Bueno, intentamos dar a nuestros espectadores el panorama lo más amplio y lo más rico posible y sobre todo hacer digerible, lo que decíamos tú y yo siempre en otros medios, hacer digerible la economía. Y Carlos Ladero, si no lo conocíais, aunque es muy tuitero o muy activo en Twitter, ya os lo presento, es uno de los mejores economistas que tenemos y experto en mercados financieros, sobre todo porque hace muy digerible la información bursátil. Te preguntaré por tu opinión sobre el panorama general de la economía, pero nobleza obliga y por ser vos quien sois, tengo que preguntarte en primer lugar por cómo van los mercados. Tú que te pasas el día pegado a la pantalla, Carlos. Pues hombre, los mercados van muy bien los mercados de renta variable, van muy bien los de renta fija, sobre todo los americanos, y la verdad es que vivimos en el mundo casi de Alicia en el País de las Maravillas para todo lo que es el sistema bancario, ¿no? No tanto para los inversores minoristas que no se les da tan bien. Pero bueno, oportunidad única para cualquier inversor de renta fija. Nosotros tenemos ya fondos cerrados a 5 o 7 años con rentabilidades garantizadas entre comillas, entre un 6 y un 7%, con la yield que están dando los bonos de incluso estados como el italiano, que está dando un 4,5%, hasta compañías de primer orden de todo el mundo, ¿no? Esto de la inflación lo que ha hecho pues precisamente es eso, ¿no? Que nos vuelva a permitir invertir en renta fija con cierta rentabilidad. Así es. O sea que la verdad es que el panorama ahora mismo, en la parte que me ocupa, ¿no? Quizá que es la de los mercados, pues la verdad es que muy buena, ¿no? Tenemos un IBEX 35, aunque no lo parezca, está en máximos históricos, si descontamos los dividendos, claro, que es algo que la gente no suele hacer. Entonces, bueno, a simple vista, si me preguntas cuál es mi opinión, pues era una situación idílica, ¿no? Todo va bien, ¿no? A cualquier inversor, pues todo le va bien. Bueno, dicen que la bolsa es un indicador adelantado, Carlos, y es verdad que hacía muchos años, claro, como llevamos más de 20 años con la economía dopada, con tipos de interés reales negativos, no a cero, sino negativos, esto de la renta fija parece que se había quedado pues no para pobres, para nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Tú te acuerdas cuando tu padre o el mío nos decían, oye, tienes una cantidad de dinero? Pues ponlo a plazo fijo o invierte en renta fija. El otro día hablaba de la inversión en renta fija precisamente con mi querido Daniel Lacalle. Recomiéndame un vehículo para neófitos, para si tienen una cantidad de dinero, da igual, no voy a deciros si tienen que ser 1.000, 10.000 o 100.000 euros, lo que sea, lo que tengáis. Recomiéndame la mejor forma de aprovechar, porque todo tiene sus pros y sus contras, pues en este caso aprovechar las ventajas de estas subidas de tipos, que es una tendencia que por lo menos durante un cierto tiempo se va a mantener. ¿Cuál es el mejor producto o la mejor forma de vehicular, valga el palabra, de vehicular esa inversión en renta fija, Carlos? Pues yo recomendaría, vamos a ver, nosotros no tenemos fondos de renta fija, somos siempre renta variable, casa renta variable históricamente hablando, ¿no? Pero sí que hay por ahí casas, y sobre todo casas, yo recomendaría gestoras pequeñitas, en este caso nosotros con una que hacemos
buen business, y además es una casa que nos gusta mucho, es GESConsul. Recuérdale tu nombre, por cierto, Carlos, el nombre de tu gestora, pues ya que tienes la cortesía de acompañarnos. Yo trabajo en gestión de patrimonios mobiliarios, ¿no? Que, como digo, es más un broker institucional, tiene algo de gestión, pero que digo, realmente la pregunta que me hacías, y yo creo que es muy interesante, y así estamos derivando a clientes que tenemos en casa, ¿no? Es a vehículos como el de GESConsul, que te permiten invertir en renta fija. Como bien sabéis, los bonos de renta fija, sobre todo los más interesantes, tienen nominales muy altos, con lo cual el cliente no puede acceder a ellos. La forma más sencilla es a través de estos fondos. Y ya digo, una de las cosas que creo que es más interesante y que lo ha hecho muy bien, ¿no? es esta, es GESConsul, ¿vale? Y otra que también trabaja con nosotros y son buenos amigos, ¿vale? Es Buy and Hold. Abandonen el lobby bancario, que les irá a todos mucho mejor, ¿no? Y traten de buscar estas casas que, como digo, lo hacen muy bien y además, pues bueno, pues tienen unos costes bastante contenidos y como digo, son fondos que te están dando ahora mismo, después de 10 años, como me decía mi gran amigo Eurico, vale, rentabilidades más que aceptables, ¿no? A pesar de estar en un escenario inflacionario que, como digo, no podremos mantener en los próximos 5 años, porque si no empezaremos a ser zimbabueses o congoleños. Así que confíen en ello y vayan ya digo, a este tipo de fondos, porque la verdad es que creo que es lo más interesante que hay ahora mismo en plazo 3-5 años. Total. Oye, Carlos, tú además de ser un experto en mercados financieros, porque es lo tuyo y es tu día a día, pero eres un excelente economista, dame una opinión, porque se lo pregunto a todos los economistas que van pasando por aquí. Bueno, Daniel está aquí todas las semanas, a José Carlos Díaz el otro día, Riera también nos hace la merced de pasar por aquí todas las semanas. Dame tu punto de vista, siquiera una visión muy general acerca del panorama que tenemos ahora mismo. Tenemos una burbuja de deuda, pues absolutamente inasumible, no ya de aquí a corto plazo, prácticamente en el momento presente para economías como la española o como la italiana. ¿Tú crees que esa va a ser la próxima gran burbuja, valga la redundancia, el próximo gran estallido, una gran crisis de deuda, o crees que finalmente no va a llegar la sangre al río? Pues vamos, te voy a hacer un resumen fácil, ¿vale? Es decir, ahora mismo el problema de la deuda de los estados no es un problema, ya que al final pues hemos visto países como Japón que llevan siglos, ¿no?, con este mismo problema, con lo cual no lo sería no pagar o el dar patadas hacia adelante, tener una deuda 2 veces tu PIB tampoco creo que sea un problema. El problema real que tenemos es obviamente que se inyecta muchísimo dinero al sistema, que el sistema se lo atrae. El sistema bancario, el sistema financiero, no el sistema de consumo. Por eso se ha creado, y esto ya es casi teoría conspiranoia, bueno, se ha creado, correcto, sí. Bueno, llámalo X, ¿no? Es decir, donde al final pues nos hemos inventado una pandemia, casi una guerra, ¿no?, que nos ha permitido, pues de una forma no agresiva, subir los tipos de interés en base a una inflación que yo no creo, porque si os fijáis, ¿no?, en los últimos 12 meses, reservas de petróleo, gas, el abastecimiento más que sobrado. Pero bueno, pues eso lo que provoca es una subida de inflación. Y recordemos que la inflación al final lo que hace es que si tú has emitido 100 y las cosas valen el doble, es realmente como retirar 50 del mercado. No sé si me explico, pero básicamente es, oye, nos hemos pasado de la raya, ¿no?, emitiendo billetes, no hay manera de sacarlos del sistema porque el sistema está enganchado a emitir dinero, con lo cual en lugar de sacarlos lo que hacemos es subimos la inflación un 50% y con lo cual en la teoría, ¿no?, y en el neto hemos sacado la mitad de los billetes que hemos metido, los hemos sacado del sistema. ¿Quién sufre esto? Y realmente por eso van también los mercados financieros, lo sufren las clases medias y sobre todo lo sufre el consumo, ¿no?, que es lo que estamos viendo. Lo que antes podíamos comprar con 10, ahora lo tenemos que comprar con 20. Eso es lo que veo ahora mismo a corto plazo. A medio plazo hay unas reservas, gracias a la pandemia, de muchas familias que han conseguido, pues no gastando, tener ciertas reservas para seguir consumiendo y aguantar esta inflación, pero creo que los próximos años van a ser muy complicados para esas clases medias, ¿no?, que están en una situación, como digo yo, límite. Este verano va a ser bueno, y así lo dicen las estadísticas, porque todavía quedan reservas, ¿no?, y sobre todo queda crédito, pero creo que el año que viene, el 2024 y 2025, van a ser años muy, muy complicados para la economía del español medio. Para la economía doméstica, porque también es verdad, ese es un elemento que hemos valorado en las últimas semanas. Es cierto que todavía hay muchos ciudadanos que les quedan ahorros, que les quedan reservas de esa maldita desgracia que sufrimos, pero es cierto también que poco a poco se van agotando y por eso es verdad que coincido contigo en que quizás este ejercicio todavía no se noten los efectos de una forma brutal, pero sí en el próximo, en el 2024 o en el 2025. Nos señalaban, bueno, pues el doctor Lacalle y también pues economistas, vuelvo a citar a Riera y vuelvo a citar mañana, por ejemplo, mañana vamos a tener aquí a Marcos
Marcos de Quinto, pero el viernes, si todo va bien, pues vendrá por aquí mi buen amigo Javier Morillas, catedrático, lo conocéis, de Economía Aplicada en el CEU, aparte de miembro del Tribunal de Cuentas, uno también de nuestros mejores economistas. Hemos charlado mucho con ellos en los últimos tiempos acerca de cómo parte de ese gasto está, os lo voy a hacer fácil, está siendo, digamos, financiado ya por las administraciones públicas. Es decir, que en cierta medida el gasto público es el que está sosteniendo un poco, digamos, para que no se note esa falta de dinerito en el mercado o se note de la forma más suave posible. Pero, como bien dice Ladero, 2024 y 2025 van a ser años en los que van a venir curvas. Vamos a ver, está sustentado todo en crédito, es decir, ahora mismo sigue habiendo crédito fácil, ¿no? Y estamos viendo que la gente puede seguir accediendo, ¿no?, a viajar, a comprar un billete de avión o a cualquier otra cosa que fomente el consumo, y esto es porque estas compañías lo han pasado muy mal, muchas compañías que tienen una situación financiera muy complicada, y lo que han hecho los bancos un poco pues es abrir algo no la mano para permitir que estas compañías puedan facturar y que obviamente puedan en estos 2 últimos años, sobre todo compañías del sector turístico, pues salir un poco adelante. El problema es que esto se acaba, ¿no? La calidad de crediticia del español medio sigue siendo muy mala, ¿no? El activo inmobiliario, que era un poco la estrella donde apalancarte, ya no es así, porque si estamos viendo, a pesar de que haya una subida de precios dentro del sector inmobiliario, lo que no hay es prácticamente oferta, ¿vale? Porque al final no hay crédito para ello. Y bueno, pues eso lo que va a desembocar es que, bueno, pues que cuando las cosas empiecen a ir relativamente mal, en la cuenta no haya dinero y además el crédito no se dé, porque ese consumo prácticamente se reduzca a cero, las compañías empiecen obviamente a tener problemas, que ya los tienen, ¿no?, a nivel financiación, y como digo, volverá a pasar unos años bastante fastidiados. En este caso, lo bueno que tenemos, pues bueno, que no hay una burbuja inmobiliaria, con lo cual la deuda del español medio no se eleva tanto porque no se apoya en ladrillo, no se apoya en consumo, que quieras que no, es más pagable, ¿no? Pero que realmente ese es el problema, si eso le sumamos la subida de impuestos bestial que hemos tenido, más el gasto público, como bien dices, incontrolado, que no va a ningún sitio, pues lo que nos da como resultado es que, como digo e insisto, yo creo que es momento, ¿no?, de empezar a mirar a 2 años vista, ¿no?, y a tratar de cambiar el sistema productivo español, ¿no?, que son todas las cosas que se deberían haber abordado en 2009, 2010 y que nos lo pasamos, entre comillas, un poco por el forro todos, ¿no?, derechas e izquierdas. Claro. Así que, bueno, vamos a ver. Te hago la última, Carlos, porque te he cogido, y además te lo agradezco doblemente, te he cogido entre una reunión y otra. Te hago la última. Desde tu punto de vista, como analista financiero y como operador, por tanto, de los mercados, ¿resulta evidente una notoria contracción del crédito por parte de las entidades financieras y sobre todo el crédito a las familias? Porque no sé si el crédito a grandes empresas, a inmobiliarias o a empresas de servicios o no sé si va transita por otros derroteros o por otros caminos diferentes, pero el crédito a las familias, es decir, ustedes, don Carlos, yo mismo, necesitamos no ya, como dice, efectivamente, apalancarnos a 25 años porque queremos comprar una vivienda, no, pues un crédito al consumo, un crédito promotor porque queremos poner en marcha un negocio. ¿Existe de manera notoria ya un retraimiento de las entidades financieras a conceder crédito, a conceder préstamos? Lo hay desde prácticamente en España el 2013, ¿no? No nos equivoquemos. Aquí el acceso a crédito, sobre todo para pymes y para particulares, es muy problemática. Si la hay ahora, ¿vale? Es porque, bueno, pues cierto es que hay empresas, ¿no?, que al final prefieren apalancarse y aquello llevarlo a pérdidas que no facturar, ¿no? Pero la realidad es que si tú ahora mismo quieres abrir una compañía y quieres pedir un crédito, ¿no?, para emprender o para promover algo, te va a costar horrores. Te van a pedir garantías 3 veces las que te pedían en 2006 o 2008, claro, ¿no? Las promotoras pasa lo mismo, ¿no? Solo las grandes promotoras al final pueden construir, te están pidiendo ya preventas de un 80 o un 90%, incluso te están pidiendo que sea zona prime. Pero yo vivo toda esa parte de la financiación y sigue sin ser fácil para nada, es cada vez más difícil. Y es que los bancos están muy fastidiados, ¿no?, con los límites que puedan dar en crédito, sobre todo por la asunción de riesgos, que ya tienen bastante en balance, y ahí sí que coincido un poco contigo en el principio, lo que tiene es mucho balance de país, que no se nos olvide que hay muchos bancos que tienen letras, en este caso bonos españoles, ¿no?, al 1 y al 1,25 a 10 años, y hay muchos fondos, empresas y bancos que tienen bonos alemanes en negativo a 10 años, y que todo esto hay que provisionarlo en balance, y yo creo que mucho todavía no han hecho ese ejercicio, ¿no? Por eso te digo que va a ser complicado. Ya es complicado, o sea, y salvo que seas una gran empresa, lo vas a tener muy fastidiado, con lo cual toca economía, ya sabes, de antiguamente. Tengo un duro, pues me gasto 4 pesetas, ¿no? Economía pues de esto, guerra.
No sé si Sí, señor. economía de guerra, pero al final nuestras abuelas y nuestras madres, la economía de la ama de casa, dicho sea con el mayor cariño y el mayor respeto, la mejor medicina en tiempos como estos, don Carlos, es el ahorro. Total, y si tienes 5 pesetas, gástate 4 y ahorra una, porque es la forma, entre comillas, de afrontar los próximos 2 o 3 años. Y el que siga poniendo en práctica las prácticas del señor Ford, que fue yo creo que el culpable de todo esto, pues entonces que empiece a pensar que quizá en algún momento no va a tener ni el duro ni las 4 pesetas. Así que bueno, prudencia. Prudencia. Carlos Ladero, buen amigo, economista y operador de mercados. Un gusto el recuperarte. Cuídate. Te molestaré a partir de ahora, de vez en cuando. Espero que no te importe. Pues tú moléstame cuando quieras, que ya sabes. O sea, aquí tienes un amigo para hablar de toros, del Atleti o de economía. Por ese orden, porque es lo que mejor se me da. Muy Así bien, que nada. muy bien. Qué grande eres. Sin genio y figura hasta el final. De toros, del Atleti y de economía. Pues hablaremos también de toros y hablaremos de fútbol. Carlos Ladero, cuídate mucho. Te envío un abrazo. Un abrazo a ti. Un abrazo y gracias también a todos vosotros. Mañana, como ya os he dicho, os anuncio que tendremos aquí a María Matos, que tendré muchísimo gusto en presentárosla, si es que no la conocéis, cosa que dudo, la portavoz y la responsable de comunicación y relaciones institucionales de Tecnocasa, y después pues nos hará también el honor de estar con nosotros Marcos de Quinto, una de nuestras mentes empresariales y políticas más lúcidas de España, que, como sabéis, pues bueno, pues de vez en cuando viene por Periodista Digital y con el que mañana hablaremos de economía, pero bueno, no solamente de economía, porque con Marcos al final acabas hablando de todo, acabas hablando de política y de la vida, y siempre es un gusto de verdad, personalidades tan lúcidas y preclaras como él, pues intercambiar puntos de vista. Así que mañana, que será jueves 22, os espero con María Matos, y Marcos de Quinto. No os lo perdáis. Hasta mañana.